Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas. Hoy no las veo a ninguna, pero espero que estén todas ahí. Les pedí a favor que tuvieran el catecismo porque nos toca, estamos viendo el módulo 1 hoy, estamos viendo el módulo 1 en la sesión 11, que es el catecismo y su uso práctico. Entonces, como está hablando del uso práctico, pues tendríamos que tener a la mano el catecismo para ir comprendiendo los temas que se van desarrollando ahí, ¿verdad? Sería pues la finalidad, las fuentes que han tenido, qué características tiene, con qué criterios se elaboró y cuál es el valor doctrinal, ¿verdad? Entonces, para ir viéndolo, si ustedes van teniendo alguna duda, me imagino que ustedes sí lo manejan perfectamente, ¿verdad? Entonces, pero no está por demás darle ahí una repasadita desde el principio. Hemos dicho que las herramientas que tenemos en la fe católica es obviamente la Sagrada Escritura, pues es el fundamento de todo. De ahí salen, pues, la revelación. Dios revela una verdad, ¿verdad? Da a conocer una verdad de Él mismo. Esa es la revelación, da a conocer algo. En cada pericopa dijimos que se llamaban a los versículos que se leen cuando no se lee todo el capítulo, se sacan de ese capítulo algunos versículos, eso se llama pericopa. Pero en esa pericopa que generalmente están en las Eucaristías, ya sea diarias o dominicales, pues el objetivo es qué nos revela, qué nos da a conocer Dios de Él mismo, y conociéndolo a Él mismo, como reflejo también nos vamos conociendo a nosotros mismos. Entonces hay dos verdades reveladas en la Escritura. Entonces esa es la fuente y el origen. Pero no tenemos todo solo eso. Acuérdense que lo que hemos visto es que toda esta revelación pues fue acogida, recibida por el magisterio, que así llamamos hoy a los primeros, a los apóstoles, después a las primeras comunidades. Pues entonces, ese es el magisterio, los padres apostólicos, ¿verdad? Que después va a ser el magisterio de la iglesia. La jerarquía ha recibido eso. Entonces tenemos primero la escritura, después tenemos la tradición, que ya vimos, ¿verdad? Que es la tradición, el magisterio de la iglesia. Y después pues tenemos nosotros en nuestra época, pues tenemos el Concilio Vaticano II, porque en ese concilio que pues está más o menos cerca de nuestra época, hace unos 60 años, pues ahí se actualizó esa revelación. No es que se añadió ni se cambió, sino que se hizo más accesible, más entendible a estas generaciones de esta época, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos eso, tenemos el Vaticano II, tenemos la tradición, tenemos el fundamento de la Sagrada Escritura, y después de todas estas herramientas, pues 10 años después se empieza la elaboración del catecismo, y con esa elaboración del catecismo, pues es lo que nosotros hoy vamos a ver, ¿verdad? Que es una herramienta más a nuestra construcción, a acrecentar nuestra fe. Ese es básicamente como que el objetivo, la finalidad, ¿verdad? Entonces hay que saber manejar el catecismo. Por ejemplo, cuando se nos hace una pregunta, nosotros pues tenemos esas herramientas para contestarla, ¿verdad? Y lo importante de esto es que aquí no hay el interés de un personaje, ¿verdad? Que está poniendo sus ideas, sus criterios, sino que es toda la reflexión del magisterio con todos los años que se lleva, siglos de reflexión sobre el tema de la revelación, sobre lo que Dios nos ha revelado. En cada palabra que se proclama hay una revelación de Él mismo, ¿verdad? El domingo oíamos
el tema de importante de que nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestro querer hacer el bien, pues sea con con un verdadero amor, ¿verdad? No es un mandato nuevo porque venía desde el Decálogo, pero la novedad es de que ese amor salga desde adentro, ¿verdad? Con la mejor intención, evitando otro tipo de intereses. Entonces, ¿y por qué? Pues porque Dios es así. Dios nos ama sin ninguna condición, sin ninguna intención. Entonces ahí hay una revelación, ¿verdad? Hoy, si fuimos a la Eucaristía, pues vemos el tema de la paz, ¿verdad? No es una paz de ausencia de problemas, sino que el viviente se da a sí mismo y al darse a sí mismo, pues entonces hay una armonía en la vida, aunque las circunstancias muchas veces son difíciles, pero siempre hay una esperanza, una luz, una guía. Bueno, esa es la revelación, ahí se revela una parte de ese rostro de Dios, un elemento, no un atributo, sino un ser de ese Dios que realmente procura y regala y da la paz, no como ausencia de problemas, sino como algo que se vive con esperanza, con confianza, de que solo lo da el amor, ¿verdad? Y en ese caso es Dios. Bueno, pues así como se va revelando Dios en cada palabra que se proclama, él se va dando a conocer, pues luego el magisterio ha tomado esta revelación y la guarda, ¿verdad? Como su gran tesoro, claro. Es un gran tesoro, la revelación de Dios no puede ser menos, ¿verdad? El gran tesoro que tiene la iglesia y que lo cuida celosamente. Entonces, pero los siglos pasan, las generaciones van cambiando, las ideas también. Entonces los concilios pues tratan de llegar a por eso se llama concilio, ¿verdad? Conciliar, llegar a un acuerdo con las distintas perspectivas, los distintos enfoques. Y entonces el Concilio Vaticano lo que tuvo de muy importante y sigue teniendo es que ante tantas creencias que se habían desarrollado a través de los siglos, pues el concilio centra todo en la persona de Jesús. Entonces, ya ahí desde tomando ese principio y fundamento de que el Señor Jesús es el principio y fundamento de todo, es el motivo porque la iglesia existe para llevarlo, para transmitirlo, para darlo a conocer. Entonces, ya salen los documentos, ¿verdad? Que se llaman los documentos de Vaticano II, las constituciones, los decretos, que también hay que conocerlos. Y luego, pues, está queriendo sintetizar y queriendo ser más accesible, pues se trabaja para tener un catecismo que todo el mundo, con un lenguaje sencillo, con preguntas un poquito más desarrolladas que las que tuvimos en nuestra formación catequética de primera comunión, pero van un poquito más desarrolladas, ¿verdad? Y está también el catecismo de los jóvenes, que es este mismo con ideas tal vez más diluidas, pero que es lo mismo. Entonces, ese es como la introducción de lo que es el catecismo y su uso práctico, ¿verdad? Porque al tener conciencia que el Señor está hablando, el Señor está revelando algo de Él, pues él toma la tarea de explicar, ¿verdad? Ese depósito que ha recibido. Y entonces intenta hacerlo lo más accesible, no tan teológico, no tan pedagógico, sino que preguntas y respuestas como era antes la enseñanza de los diálogos, ¿verdad? Y entonces así es como surge el Catecismo de la Iglesia, que es el depósito de la fe, el 11 de octubre del año 92. Yo creo que apenas ustedes estaban naciendo, ¿verdad? Estaban todavía muy chiquititas. Y entonces se fijan que este catecismo es fruto
de muchas manos, muchos colaboradores, ¿verdad? Y también el resultado de muchos años de trabajo. No salen, las cosas no salen así de un día para otro, sino que llevan todo procesos grandes, intensos, fuertes, de ponerse todos de acuerdo, ¿verdad? Porque hay distintos enfoques, como decíamos, ¿verdad? Pero es el texto del magisterio que ha tenido una mayor base de participación en la iglesia. O sea, realmente se han dedicado para realizarlo, ¿verdad? Hoy escuchando tantas voces, haciendo como una especie de sinfonía de todo lo que puede aportar a entender, a razonar nuestra fe, a quererla pues conocer no solo como doctrina, como enseñanza, sino por qué es que creemos lo que creemos, ¿verdad? Entonces, aquí por eso nos hace pensar, ¿verdad? ¿Qué nos diría el católico promedio acerca del catecismo de la iglesia? Y es de que esto ya lo hemos dicho, que es las siglas, o sea, la abreviatura es catecismo de la iglesia, ¿verdad? Eclesia. Entonces está como en latín, catecismo de Iglesia Católica. Entonces, ¿qué piensan ustedes que dirían o qué decimos nosotros aquí de lo que es el catecismo? Y que ustedes que trabajan la docencia, ¿qué piensan los jóvenes? ¿Qué realmente, cuando lo ven tan grande, cuando lo podrán manejar? ¿Qué piensan? ¿Tienen ustedes alguna idea de eso? Licenciada, nosotros pensamos que, pues, como los jóvenes no están acostumbrados ahora a leer libros físicos, ¿verdad? Ujú. Entonces, muchas veces tal vez lo llegan a ver como lo ven grande y tiene muchas cosas, no tiene imágenes. Entonces, para los jóvenes tal vez puede llegar a ser un poco aburrido y como, ay, mucho, qué aburrido, hay que leer mucho, no lo entiendo. Entonces, tal vez eso como que nos estamos encontrando con esa situación ahorita, en la actualidad, ¿verdad? Porque tal vez en otro tiempo estábamos como más acostumbrados a leer libros y como a verlos más en físico, ¿verdad? En cambio ahora todo es más digital. Entonces ya ver un libro ya en físico para los jóvenes es como, ay, qué aburrido, eso es de la época de yo qué sé. Entonces es como para ellos es un poco aburrido, ¿verdad? Es un poco. Entonces, digamos, pero ahí es donde realmente hay tantas dudas, les dice uno, ¿verdad? Que no tienen que leer todo el libro, porque tal vez ese es el problema, que piensa que tendrán que leer desde la primera página. Y entonces, por eso dice su uso práctico. No, esa de repente, si ustedes tienen dudas sobre qué, entonces aquí nosotros ayudamos un poquito a explicar cómo está construido y en qué parte puede encontrar, digamos, un tema que les inquieta, que no están seguros de qué dice la fe católica sobre tal tema o tal otro, ¿verdad? No es que tiene que leerlo todo para encontrar esa, sino que hay un índice. También aquí es donde nosotros podemos ver, ¿verdad? Al principio, por ejemplo, nosotros abrimos y vemos que hay explican eso del depósito de la fe, y luego hay un prólogo que ya va presentando cómo se va, pero ya con numerales, ya van los números desarrollándose, y entonces la primera parte pues va a hablar del credo, ¿verdad? Entonces, si alguien dice, bueno, yo no sé qué creer y no va a recibir una clase de teología ni una formación, pues entonces nosotros decimos, bueno, aquí también hay un índice en la parte de atrás, hay un índice temático, o sea, sobre el tema. ¿Qué tema es el que quieres saber? Bueno, entonces encontramos en el índice temático, encontramos la palabra que se busca y hay cantidad de números. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que tiene que leer todos los números? Bueno, pues, si, por ejemplo, el tema del amor, por ejemplo, si es del amor de Dios, ¿dónde puede encontrar algo relacionado a eso? Ahí están los números donde puede encontrar algo. Si es el amor de Jesús,
si es el amor de María, si es el amor conyugal, si es el amor humano. Bueno, entonces ahí están los números y eso tiene que ver con el índice temático, ¿verdad? Y también tenemos no solo eso, sino que también tenemos, pues, aparte de los temas, tenemos el índice general, ¿verdad? Que ya está dividido en partes y lo vamos a ir viendo, pues, en esta sesión, ¿verdad? Entonces, el católico promedio acerca del catecismo, pues sí, tiene razón la hermanita, dicen, ay no, qué libro más aburrido, más cansado, qué grandote. Antes los catecismos eran chiquititos, preguntas y respuestas sencillas, pero esto sí que da pereza leerlo y si es en la computadora peor, e imprimirlo, ¿cuándo vamos a imprimir tanto de esto? Bueno, entonces hay cierta reacción de pereza, ¿verdad? Eso el católico promedio. Ahora imagínense ustedes el alejado, el que no, pues dice, porque cabal dicen, sí soy católico, pero no practico. A saber qué quieren decir cuando dicen eso, ¿verdad? Católico no practicante, no tengo idea de qué es lo que es eso. Pero, ¿qué diría alguien que está totalmente alejado o pues no, pues es católico, pero no practicante? ¿Qué dicen ustedes? Pues la respuesta de ser peor, ¿verdad? Si el católico promedio ya le aburre, ¿qué dicen ustedes que diría alguien que no lo conoce y nosotros le diríamos, mire, para que usted conozca nuestra fe, aquí le regalo un catecismo? ¿Qué dice usted? ¿Quería un buen regalo? Tal vez me dirían, bueno, nos dirían, ay, esto parece una Biblia, mejor leo la Biblia. O lo googleo. Sí, a mí esto no me interesa tanto, ¿verdad? La verdad es que me interesa otro tipo de literatura. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que muchas personas no van a leer ni el catecismo, no van a leer Vaticano II, no van a leer a los padres de la iglesia, mucho menos van a leer el Vaticano II. Entonces, vemos, mira, lo que pasa es que este catecismo no lo tienes que leer de principio a fin. Y hay coherencia y tiene una doctrina bastante consistente, sobre todo en un momento donde hay tantas ideas que hay por todos lados y que todo el mundo considera que es católico, aunque pueda creer esto y aquello, aunque practique y vaya a los sacramentos, pero igual tiene una cantidad de ideas tan grandes que precisamente a las novicias, aquí pónganme atención un ratito, las novicias de San Juan, mandé a hacer Teresita dos videos de Fray Nelson Medina. Justamente tiene que ver con este tema y con el que va más adelante. Son dos conferencias que pues tienen básicamente se llama la brújula del mundo y la brújula de Cristo, ¿verdad? O sea, la brújula viendo como algo que nos orienta. Claro, hoy si le vamos a hablar a los jóvenes no les vamos a decir la brújula, ¿verdad? Porque yo creo que ya ni la conocen. La orientación hoy se usa en el carro con Waze o con el otro aparatito ese que ya va incluido en el carro, el GPS, que indica, le va dando la ubicación. Entonces, ellos están acostumbrados hoy a eso, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que hay una orientación. Pues el catecismo es una especie de orientación. Y si no podemos, pues porque es tal vez será más difícil leer la Biblia y entender los géneros literarios, los contextos históricos. Bueno, pues el catecismo es como un GPS más sencillo, ¿verdad? Más manual, más accesible, porque es aplicable a los problemas de hoy. Entonces ese material que les mando, dice Sor Teresita, que el sábado vamos a tener presencial.
ya que les repito que el próximo, que es el 28, no van a tener clase por lo que ya les había comentado anteriormente, de un compromiso adquirido mucho antes de la pandemia con las exalumnas del colegio de la Casa Central, que ya era pues algo que se había hecho y se había invertido y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, sí, Sor Mari, Licenciada, ¿te es que yo manda? quería preguntar qué, o sea, ¿qué se refiere con que tiene una consistente doctrina? De que no hay influencia de ideas de alguna persona. Por ejemplo, yo creo tal y tal cosa y entonces mi creencia va incluida ahí. Entonces no hay una consistencia si yo no estoy formada, tan formada, ¿verdad? Yo puedo estar, en lugar de evangelizar, puedo desevangelizar, ¿verdad? Porque no es consistente mi enseñanza, lo que estoy la verdad que estoy transmitiendo. Pongamos un ejemplo, la resurrección. Muchas personas, incluso católicos, dicen, ¿verdad? Yo soy católica, pero yo no creo en la resurrección. Entonces, entonces, ¿cómo se es católico y no creer en la resurrección? Entonces le dan sus argumentos y dice, bueno, porque cada quien explica sus cosas, cómo lo piensa, como que es un sueño, como cuando uno está dormido, que ya no se despierta, que no siente nada. Bueno, son sus puntos de vista, pero aquí no hay puntos de vista de nadie, sino que solamente es la reflexión del magisterio de la Iglesia con el depósito que han recibido de la fe, que es la revelación de Dios, que Él ha manifestado y que se ha recibido, y que ellos lo han cuidado con mucho fervor durante siglos y queriéndola mantener lo más intacta posible. Bueno, eso es lo que hay en el catecismo. Y a eso se llama consistencia, una doctrina consistente, porque no hay otros influjos, otras ideas. Entonces les decía a las hermanitas de San Juan que esas dos conferencias son de Fray Nelson Medina, es un dominico colombiano. Es un retiro que le está dando a sacerdotes y se los está dando con el sentido de que ellos van a evangelizar, pero no les está hablando ni de la evangelización ni del catecismo, sino que les está hablando de los problemas que hay en el mundo para recibir esta formación. Entonces, por eso él lo tituló La brújula del mundo y la brújula de Cristo. O sea, el mundo da una propuesta para guiar su vida. Y esa propuesta resulta muy atractiva. Y Jesús da una propuesta también. Su propuesta no es tan atractiva, pero pues en algunos casos, para algunas personas es muy convincente. O sea, tiene sentido. Entonces, estas personas que para ellos tienen sentido, pues transmiten esa brújula, esa orientación con el mejor deseo, el mejor bien que se puede desear para la otra persona, que sea feliz, ¿verdad? Entonces, esas dos conferencias es para que ustedes le escuchen y hagan un pequeño ensayo de las dos, porque una es la continuación de la otra, es Brújula del Mundo y de Cristo 1 y Brújula del Mundo y de Cristo 2. Obviamente que no es un retiro, pero ahí no está desarrollado el retiro, solo la conferencia. Luego ellos tienen una dinámica y un trabajo que tampoco está solo la conferencia, o sea, el tema que el sacerdote ofreció en ese retiro. Entonces, la dinámica y ustedes lo harán en pequeño ensayo, lo trabajarán ustedes en su grupo y bueno, si Dios permite que se puedan conectar y puedan compartir esto la semana, el sábado, pues yo se los voy a agradecer. Un pequeño ensayo muy chiquito entre ustedes y luego lo comparten el sábado, porque decía Sor Teresita de que quería que estuvieran ustedes en esa presencial para no atrasarse. No sé si me han comprendido por allá por San Juan.
Licenciada, disculpe, ¿es un ensayo es un ensayo por grupo o de cada una? No, de ustedes, de su grupo completo. Y luego ustedes van a participar el sábado compartiendo eso, porque eso no lo pasé a novicias, ni aspirantes, ni consagradas, solo a ustedes. Ah, muy bien. Entonces ustedes lo van a compartir, ustedes hacen su pequeño ensayo, me lo pasan como siempre por el correo y lo comparten, lo que ustedes, todas ustedes lo van compartiendo el sábado, este próximo sábado en la presencial. Está bien, licenciada, muchas gracias. A la orden. Bueno, Gracias, licenciada. otra pregunta sobre lo que vamos viendo. ¿No? Licenciada, perdone, ¿este ensayo es en grupos o es individual para nosotras, que sí la vamos a ver el sábado? Fíjense que ese no se los voy a pasar yo a ustedes, porque nosotros el sábado tenemos adelante, vamos a adelantar el tema, el módulo 1, módulo 2, dudas, preguntas, y ellas van a compartir ese ensayo. No es ni para aspirantes, ni para postulantes, ni para consagradas, solo es para las novicias que a veces por situaciones no se pueden conectar, ¿me comprenden? Muy bien, gracias. Estamos previendo como la vez pasada que no se pudieron conectar nunca, ¿se recuerdan? Entonces, para que no se quedaran ausentes por cualquier problema que hubiera de internet y eso, entonces me decía Sor Teresita que les mandara un material para que lo trabajaran, pero luego si ya se conectan, pues ustedes ya participan de la sesión del sábado y ustedes comparten eso. Y si no logran conectarse, pues ya tienen ahí el material y la clase grabada de este sábado. Licenciada, otra pregunta de los trabajos que hay que entregarle el sábado es de la sesión, digamos, las que teníamos pendientes anteriormente, hasta la número 11. Sí, hasta la 11, ajá. Ah, gracias. A la orden. Bueno, entonces, quien hace todo, pues no es que lo haya hecho él todo el trabajo, ¿verdad? Pero la iniciativa y como ya dijimos, son muchas voces, muchas manos, pues es el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Él fue el que oficializó ese catecismo de la Iglesia Católica y lo hizo mediante la Constitución Apostólica de octubre del 92, ¿verdad? Depósito fidei, fidei depósito, o sea, el depósito de la fe. Entonces, vean ustedes que ese depósito, que es la Sagrada Escritura, porque ahí es la revelación, ahí es donde se revela, ahí es donde se manifiesta Dios, es recibido primero por ¿quiénes? Por los apóstoles. Luego los apóstoles, ya van viendo ustedes en Hechos de los Apóstoles cómo se va desarrollando. Tenemos la ventaja de estar leyendo esto en esta fiesta de Pascua, ¿verdad? Cómo se va desarrollando este movimiento y cómo se va transmitiendo la fe, pues muchas veces por situaciones muy dramáticas, como es la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Como todos se van, se esparcen, así como ven ahorita en la guerra, todos se esparcen, salen de su tierra, pero ahí va la palabra de Dios. Y ahí va, entonces, se va delegando el ministerio, ya no solo a los apóstoles, después fueron los diáconos, después fueron entrando los griegos, y así se va viendo cómo se va desarrollando por la acción del viviente, del resucitado, esta fe, y cómo se va recibiendo el depósito y se va transmitiendo primero oralmente y después en forma escrita, ¿verdad? Entonces, eso es básico entenderlo y yo creo que sí, ¿verdad? Ya lo entendimos, que se va formando toda una sinfonía, toda una armonía de los que van recibiendo esta fe. Lo que hacemos con este estudio, pues es lo mismo, pues es utilizar lo que existe, las herramientas que existen para entrar en esta gran orquesta, ¿verdad? Y poder cada vez alabar al Señor de una manera más comprensible de parte nuestra, ¿verdad? Entendiendo cada gesto que hacemos, cada acto litúrgico
gozándolo, celebrándolo, participando y dándole todo el sentido que tiene, que es un encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces, todas esas herramientas es esa su finalidad, y aquí lo dice con claridad en la página 122 de su folleto. ¿Cuál es la finalidad entonces de este catecismo? Pues vean aquí, presentar los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina. O sea, entonces, en la Sagrada Escritura está la revelación. O sea, Dios se revela. Pero luego, ¿cómo se va desarrollando la doctrina? Ahí vamos viendo las cartas de Pablo. Pablo es el que va desarrollando cómo tienen que vivir las comunidades, qué tienen que hacer las comunidades, qué pasa si alguien falla en la comunidad. Bueno, se va dando una doctrina con fundamentos bíblicos y con fundamentos morales, ¿verdad? Entonces, esa doctrina no solo es sobre la fe y sobre la moral, sino que también se va a ir actualizando de generación en generación, pues en el tiempo de las primeras comunidades eran unas circunstancias las que se vivían, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los griegos que ya habían entrado, ya se habían convertido al cristianismo, pues les dicen a Pedro, lo que pasa es que no nos están atendiendo a nuestras viudas, a nuestros niños. Entonces, pues Pedro tiene que decir, cierto, tenemos que delegar, no lo podemos hacer todo. Entonces, aquí con imposición de manos, con la ayuda del Espíritu Santo, pues entonces delegamos o escogemos el Espíritu Santo y nosotros algunas personas con algunos requisitos, ¿verdad? Igual cuando, pues si el maestro escogió 12, nos falta uno porque Judas pues decidió su camino, pues con la ayuda del Espíritu Santo y nosotros en oración y pidiendo esa luz, escogen a Matías. Ya se dan cuenta ustedes que de Matías no se dice nada más, pues solamente eso. Pero bueno, ahí está el grupo de los 12, ¿verdad? Y todo esto el Concilio Vaticano le va dando todo esa unidad de conjunto a esa tradición de la Iglesia que se ha ido transmitiendo a través de los siglos. ¿Y qué garantiza eso? Pues garantiza la unidad, ¿verdad? Todo forma una unidad. Todo, no, por ejemplo, cuando al principio se recuerdan que ustedes decían, bueno, es que el primer módulo y el segundo módulo es casi lo mismo, pues que de uno sale el otro. O sea, la historia de la salvación sale de la Sagrada Escritura, sale de la revelación de Dios, pero luego nosotros la vamos a ir descubriendo como una historia que en el Evangelio, que en la Escritura, en la Biblia, es una historia, pero está atravesada por tantos siglos que para simplificarlo se hace pues una línea así de historia, una historia lineal que empieza con la creación y que termina con Apocalipsis, ¿verdad? O sea, la gloria de toda la humanidad, los cielos nuevos, la tierra nueva, todo tiene entonces una unidad. Entonces, cuando nosotros leemos algunos libros, que no es la Biblia, sino que son reflexiones o la vida de un santo, todo eso es perfecto, pero es una experiencia individual de la persona con sus ideas, sus criterios que ayudan a la espiritualidad. Pero en el catecismo lo que se garantiza es una unidad de la fe, una unidad interior de la fe. Captándola, que uno la tiene que captar primero para luego transmitirla, ¿verdad? Llevarla a los demás. Y de esta manera, de esta forma más sintetizada, pues se da a conocer mejor el misterio de Cristo, ¿verdad? Se facilita la redacción del catecismo, porque este es el catecismo general, pero des en cuenta que este catecismo, por ejemplo, si llega a otros lugares, por ejemplo, aquí en Guatemala, hay tantos dialectos, hay tantos otros idiomas, que esto se va a simplificar para llevar esa formación a otra cultura. Acuérdense que en Guatemala hay 2 culturas y las 2 son exactamente
importantes, la ladina y la indígena. Entonces, este catecismo tiene que también llegar a esa cultura. Entonces, se tiene que traducir y eso simplifica. Estén así las preguntas y las respuestas y los temas, simplifica. Y mantiene la auténtica renovación espiritual. Es decir, casi, fíjense que si nosotros, si hemos leído la Sagrada Escritura y un poquito tenemos noción de Vaticano II, aunque no tengamos noción de Vaticano II, ni los padres de la Iglesia, pero si hemos un poquito, por lo menos asistido a la Eucaristía, tenemos noción de lo que es el Evangelio y entonces el catecismo pues va a ir dando esa forma de comprensión de la fe. Fíjese que lo que les decía anteriormente, no pretende transmitir opinión privada de nadie, ¿verdad? De ningún autor. Eso es importantísimo, porque eso incluso cuando hay predicadores, las personas cuando predican, si no están predicando exactamente lo que el magisterio dice, pues están predicando sus opiniones, sus comentarios, sus ideas, ¿verdad? O dice aquí, o de algún grupo, o de alguna fe que se ha recibido. Aquí no, aquí tenemos totalmente la reflexión de todo el magisterio de la Iglesia a través de los siglos que se ha puesto pues como en una forma mucho más accesible. ¿Y cuáles han sido sus fuentes de esto? Pues ya lo dijimos, ¿verdad? La Sagrada Escritura, los santos padres que empiezan con los apóstoles, ¿verdad? La celebración litúrgica, que es donde acostumbramos a escuchar esa palabra de Dios, aunque no leamos constantemente la Escritura, y el magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Que son las cartas, las catequesis que da el Papa, todo eso es el magisterio de la Iglesia, las encíclicas, y luego pues todo eso está contenido en el catecismo, ¿verdad? Esas son las fuentes principales. Hay que tomar muy en cuenta toda esta herencia espiritual. Acuérdense que la Iglesia Católica tiene una existencia ya de más de 2000 años. Entonces no es simplemente lo que nosotros creamos en el día de hoy, lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros pensamos, no. Ha surgido del mensaje de Jesús, pero ni siquiera la persona de Jesús apareció así del aire. Tenía toda una historia judía que viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, todo eso es una gran riqueza cultural, histórica, ¿verdad? Que se va viendo a través de los siglos y que no hay que decir, bueno, pues eso no es tan importante, es de hace mucho tiempo, ya no está vigente, ¿no? Es una herencia, es un depósito, ¿verdad? Que se ha conservado a través de los siglos. Es como quien dice, nuestro patrimonio, siempre antiguo, muy antiguo, pero siempre nuevo. Entonces el catecismo da como esa característica, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser entonces las características para no, así como ustedes decían, es que qué grandote, qué gordo, qué aburrido? No, pero entonces aquí vemos las partes positivas, que son las características, ¿verdad? De este catecismo. Digamos que las características importantes es que es una síntesis aquí. Hay una síntesis, digamos que podemos ver en su estructura esa síntesis. Cuando nosotros confesamos nuestra fe, sobre todo en la Eucaristía, pues tal vez nosotros lo repetimos así como loritos, ¿verdad? Que es la base, es el fundamento, ¿verdad? De lo que creemos. Por eso se llama el símbolo de la fe, lo que realmente nosotros creemos. Imagínense ustedes, para las personas que dicen, no, yo sí soy católico, pero no creo en la resurrección. Bueno, ¿y cómo si ahí en la Eucaristía, ahí decimos que creemos en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro?
Y antes de decir que creemos eso de nosotros, decimos en la confesión de fe, decimos cuando mencionamos ¿qué es lo que creemos de Jesús? Pues creemos que resucitó al tercer día. Entonces, esa parte, si no la tenemos clara, es toda la primera parte. Vean ustedes, en su catecismo empieza, creemos, ¿verdad? El comienzo de la vida eterna, o sea, el comienzo de la fe, ¿verdad? Todos los primeros capítulos, los primeros numerales, nos van a ir ubicando a lo que realmente es la fe. No simplemente, yo tengo fe porque esa medicina me cae bien, yo tengo fe en esa medicina, yo tengo fe en ese doctor, no. Aquí dice cuáles son las características de la fe. Y dice que la fe es una gracia, es un don, es un regalo, que si no lo tenemos hay que pedirlo, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que nosotros en el credo, pues es la forma de responderle a Dios, de que realmente sí estamos en esa onda, como dirían los jóvenes, ¿verdad? Estamos en ese camino, creemos en un solo Dios. O sea, no a todo le damos pues esa característica o sea, no somos idolátricos ni con las personas, ni con el dinero, ni con las cosas, sino que realmente entendemos que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer y creemos eso seriamente. Es una manera de adherirnos personalmente a esa revelación que ha hecho Dios de sí mismo, que es un acontecimiento verdadero, ¿verdad? Entonces nosotros estamos diciendo, sí, o sea, estamos dando un asentamiento a esa verdad revelada. Esa es la fe. Y por eso primero empezamos con un solo Dios y después en Jesucristo, que es realmente inseparable del Padre, ¿verdad? Y hemos leído, ahorita en la Pascua, pues ahí se revela esta creencia, que el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Que quien me recibe a mí, recibe al Padre. Entonces no es algo que se inventó ni Juan Pablo II ni nadie, sino que es algo que se ha revelado desde el principio y se ha acogido con amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la vida eterna? Empieza la oración sacerdotal. En que crean en Dios y al enviado, que crean en mí, ¿verdad? Hijo único. En fin, hay todo eso está en el credo. Y luego el Espíritu Santo, creemos en un Dios trino. Ese es nuestro fundamento. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte, o sea, no es de nuestra inteligencia y de nuestras capacidades que sale esa fe, sino es la acción del Espíritu Santo, quien nos va revelando. Acuérdense ustedes de que los apóstoles, a pesar de que vieron a Jesús histórico, comieron con él, no le creyeron mucho, fue todo, y eso es lo que estamos en este periodo, porque estamos viendo otra vez como la multiplicación de los panes, que fue toda la parte esta de la Pascua, Nicodemo, que fue la anterior, recién empezó la Pascua, después ahora regresamos otra vez como a la parte de la última cena, todo en el Evangelio de San Juan, pues porque ahí está la revelación de quién es Jesús y que es necesario que Él se vaya para que el Espíritu, el Paráclito, el defensor, el que nos aclara, entonces esa es una revelación. Ahí estamos viendo nosotros lo indispensable de esa acción del Espíritu en la vida personal de cada uno de nosotros. Entonces, sin ese Espíritu no hay forma. Dense en cuenta ustedes que eso que como se le caen de los ojos como las escamas o de repente como que entendieron, se dieron cuenta a través de los gestos, los caminantes de Emaús, el mismo Pablo que tenía tal furor contra el movimiento cristiano y cómo él logra entender. Todo eso es acción del Espíritu Santo. Y eso lo estamos viendo en las lecturas diarias y dominicales de la Pascua, ¿verdad? Entonces, ya ahí
descubrimos un gran capítulo que aquí no lo presenta el catecismo. La fe es una gracia, es un regalo, es un don. Sí ayuda el acto humano a responder, ¿verdad? Dice, la fe solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. Es decir, lo mismo que, igual que es un acto humano no creer, porque es la misma fuerza, yo no creo en nada, también es un acto humano creer, decir, yo sí creo. Entonces, tampoco se trata de anular la capacidad humana. Pero aquí, ¿se dan cuenta ustedes? El catecismo ya nos dice, no es porque nosotros hagamos esto y hagamos aquello y es, ¿no? Sino que es simplemente la apertura a ese espíritu, ¿verdad? Y para hacer el uso adecuado de la libertad, utilizando las herramientas que se nos han dado, la inteligencia, la voluntad, ¿verdad? Y poder depositar nuestra confianza en Dios. ¿Qué son todas esas verdades reveladas? Entonces, fíjense que antes de empezar el credo, todo empieza con el tema de la fe como inteligencia, de la fe como libertad, de la necesidad de la fe, de la perseverancia en la fe. O sea, ¿cómo nos va hablando de la fe? Entonces, pareciera que de eso todos sabemos mucho, pero ya cuando se ponen a leer cada numeral, se dan cuenta que no tanto, ¿verdad? No sé, cuando uno tiene posibilidades de entrar con un poquito de más profundidad a cada numeral de esto, Monseñor Munía, que él es obispo, bueno, yo era obispo de San Sebastián en España, él tiene grabado todos los numerales en YouTube de los numerales del catecismo. Y es muy rico porque él va no solo lo que dice ahí, sino que lo va añadiendo con ejemplos. Entonces, es muy importante si uno tiene un tiempecito y uno tiene algunas ideas o quiere pues compartir, ya sea en una catequesis y quiere hacerlo lo más certero posible, pues hay que trabajarlo, ¿verdad? Y pues Monseñor Munías, José Ignacio se llama él, está ahí en YouTube y ustedes lo pueden poner muy fácil, ustedes ponen, por ejemplo, los numerales tales del catecismo por Monseñor Munía, y ahí le aparece, ¿verdad? Es una herramienta muy fácil, si a uno no le gusta leer tanto, pues ahí tiene una forma que puede estar trabajando en otra cosa y estar oyendo en lugar de estar haciendo, pues pensando en otra cosa, uno puede aprovechar ese tiempo. Entonces, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Ayuda a iluminar la fe, favorece la coherencia, es bastante sistemático. Volvemos a decir que no transmite la opinión privada de nadie ni de ningún grupo y no es que obligue, ¿verdad?, a tener uniformidad, que todos crean eso. No se trata de eso, sino que defiende los elementos de unidad que hay en la revelación. Hay ciertos elementos por los cuales no todos se recuerdan que una de ustedes preguntaba ¿cómo se puede hablar de ecumenismo y luego, o sea, de un diálogo interreligioso o de un diálogo con los otros movimientos cristianos y luego decir solo en la Iglesia Católica hay salvación? Bueno, porque el punto es esto, ¿verdad? Hay elementos que dan unidad. Por ejemplo, Jesús, pues es Dios. Entonces, no hay otro Salvador. Las otras religiones pueden tener cosas muy buenas, pero sería interesante que conocieran a Jesús, ¿verdad? El punto no es tanto de que no lo conozcan, muchas veces no lo sabemos transmitir y muchas veces no rechazan a la persona de Jesús
sino a la forma impositiva que nosotros tenemos de transmitirlo. Entonces, a veces así son las reacciones. Bueno, entonces ya dimos un inicio de lo que es la estructura y empieza así con el símbolo de la fe. A mí me encantaría que trabajáramos el catecismo, así como el señor Munía, pero claramente no tenemos el tiempo. Hay un módulo en la Escuela de la Fe que es solamente del catecismo, es muy enriquecedor, ¿verdad? Entonces la primera parte es esto, toda la primera parte. Entonces podemos decir claramente que el catecismo está dividido en 4 partes. La primera parte es el credo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿O vamos bien? Vamos bien, licenciada. Vamos bien. Todo esto me imagino yo que ya lo saben, ¿verdad? No sé si las estoy aburriendo, pero porque ustedes pues están en toda esa formación, pero pertenece a este módulo. Así es que si ustedes pueden aquí enriquecer con lo que ustedes ya saben, pues estoy aquí, estamos aquí para escuchar también. Bueno, entonces después del prólogo está esa primera parte que es la profesión de la fe. Esa primera parte se divide en capítulos. Por ejemplo, empieza la primera sección de la primera parte, ¿verdad? Y va el capítulo 1. El capítulo está dividido en artículos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el capítulo primero es el hombre capaz de Dios. Acuérdense, fue nuestra primera sesión del módulo. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que fue nuestra primera sesión de la historia de la salvación? Sí, ¿Es el hombre licenciada. capaz de conocer a Dios? Bueno, entonces vean que aquí, si a ustedes no les había quedado claro esa primera sesión, aquí la tienen ustedes sintetizada. Sí, aquella ley natural, que el hombre tiene ese deseo, cuáles son las vías para tener ese conocimiento. Se recuerdan que cuando miramos esa sesión, pues habían numerales del catecismo. ¿Se recuerdan? Háganme así, aunque sea con el dedito, para ver si se recuerdan. Bueno, entonces ahí van viendo ustedes los distintos capítulos, los distintos artículos del capítulo primero. Y entonces las vías de acceso, el conocimiento de Dios según la iglesia, cómo hablar con Dios. Si ustedes se dan cuenta, son las sesiones que hemos tenido en esta historia de la salvación. Luego vimos otras sesiones, el encuentro con Dios, cómo Dios se ha revelado. ¿Se fijan? Aquí lo tienen. Va el segundo capítulo. Entonces, cada capítulo tiene sus artículos. Artículo 1, artículo 2, cómo se va revelando Dios. Dios se revela por su designio de amor, las etapas. Todo eso lo hemos ido viendo en la historia de la salvación. Después, cómo se transmite la revelación, cómo se ha ido dando. Ahí está el artículo 2. Todo eso pertenece al capítulo 2. Si ustedes se fijan, en la historia de la salvación que hemos visto, hemos llevado ese orden. La Sagrada Escritura, cómo se fue dando la palabra, ¿verdad? En la Sagrada Escritura, la inspiración, la verdad revelada, el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, el canon de la Sagrada Escritura. Bueno, ahí tienen toda esa parte. Luego, la respuesta del hombre a Dios. También lo tenemos ahí. Y luego empezamos ya esta parte, pues ya no la tenemos desarrollado en la historia de la salvación, en el módulo, porque ya es nuestra respuesta, el credo. Pero se fijan cómo toda esta primera parte, en el prólogo y la profesión de fe, toda esta primera parte, o sea, primera sección, y sus capítulos y sus artículos, que vienen a ser de la página 13 hasta la página 48. Es prácticamente lo que nosotros hemos trabajado en las primeras sesiones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? ¿Le ven sentido? ¿No le ven sentido?
¿Lo habían entendido así? ¿No lo habían entendido así? ¿Hoy se les ha aclarado? ¿Qué dicen? Licenciada, ahorita se nos ha aclarado un poco más. Sí, ya teníamos algún conocimiento de esto, pero hay cosas, hay detalles como muy pequeños que nos han aclarado más nuestras dudas. Bueno, pues qué bueno, porque ve que aquí vamos repasando entonces desde el principio y vamos viendo que si no teníamos el folleto y todo, pues las citas que dan en el folleto del catecismo, pues es el desarrollo de ese módulo, ¿verdad? Ahora, claro, ya en la segunda sección ya entra la profesión de fe, o sea, el credo. Y entonces se va desarrollando en distintas, muy detallado, que es ser padre, que es todopoderoso, que es creador, que es el hombre, que es la caída. Bueno, todo eso también lo vimos, pero muy rápidamente. Aquí se desarrolla en cada capítulo, pero se fijan una cosa que hay que poner atención. Está la primera parte, primera sección, primer capítulo. Y ahora estamos en el credo, segunda sección, pero segunda sección de la primera parte. Capítulo primero. Entonces vemos primera parte, segunda sección, capítulo primero, artículo primero, párrafo primero. Vean todas las divisiones para que nosotros vayamos entendiendo. A eso se llama sistematizado. Es un sistema para nosotros poderlo comprender y saber buscar. Entonces, ¿sí se fijan? Entonces, va en detalle, creador del cielo y de la tierra. Después entra el capítulo segundo, pero vean, capítulo segundo de la segunda sección de la primera parte. ¿Van entendiendo eso conmigo? ¿Sí? ¿Ya lo sabían? Sí, licenciada. Ok. Entonces, si ya lo sabían, para no seguir dándole vueltas a esto, si ya lo tienen todo esto claro, ¿verdad? Después ya llega al credo de la Iglesia Católica con los distintos artículos, ¿verdad? Después ya, si ustedes se dan cuenta, pasa a la segunda parte. Todo esto era la primera parte. Después, o sea, primera parte. Luego pasamos a la segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Y empieza todo el tema de los sacramentos. Ya esta es la segunda parte. Aquí está, mire, la segunda parte. Los sacramentos de la fe. Lo que celebramos es fiesta. Cuando se habla de celebración es fiesta. No es para irnos a aburrir. Tenemos que comprender que estos sacramentos son encuentros con Cristo, son encuentros con la revelación, lo cual nos llena de alegría, de esperanza, de gozo. Después va la tercera parte y es la vida de fe, o sea, el decálogo, ¿verdad? ¿Cómo lo vivimos? Y luego la parte cuarta, que es la oración del creyente, ¿verdad? O sea, lo que se cree, se vive, y lo que se vive, se ora, ¿verdad? O sea, nada está desvinculado. No se hace una oración aparte de la vida y aparte de lo que se cree. No se puede. Bueno, esa es la estructura de las 4 partes. Entonces, trata de darle la importancia a cada uno de estos elementos. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? Licenciada Petone, ¿Qué manda? nos vamos a retirar porque tenemos la otra reunión. Sí, me habían contado. Sí, pero como está grabado, ¿verdad? Entonces ya van a ver la segunda parte que ya va más fácil. A ver, aquí, muy bien, gracias por haberse, nos vemos el sábado, primero Dios. El sábado nos vemos presencial, ¿verdad? Muy bien. Sí, muy bien, gracias. Dice Gracias. aquí, le agradecería si explicara por qué. Es que porque empezó la hora de tarde. Ajá, entonces no había escuchado eso. Ok. Entonces, y quiero ver, ok, no había escuchado.
esto, ok. Entonces, lo que estaba explicando es la... ¿Qué manda? Ya no les escucho. Yo me voy a desconectar. Ah, bueno, Sor María, perdón. Ok. Sí, Bueno, yo voy a el sábado trato de reunión explicar ahorita. nuevamente. Muy bien. Bueno, entonces, Ajá. está Y bien. como se quede grabado, entonces como nos manda. Queda grabado, así es. Ok. Bueno, entonces veamos la otra parte, ¿verdad? ¿Cómo se elaboró? ¿Qué criterios se utilizaron para formar todo este conjunto sistematizado y organizado, ¿verdad? ¿Qué fue lo que a qué se le dio importancia? Y lo primero fue que hubo una orientación por el principio de las, o sea, las verdades tienen un orden, tienen una jerarquía, ¿verdad? Entonces, ese fue la primera orientación. ¿Cuál era la jerarquía de las verdades? O sea, el orden. Y luego, la fe también tiene una analogía. La analogía quiere decir que la fe, yo lo puedo comparar, puedo hacer comparaciones. La analogía son comparaciones, ¿verdad? Entonces, dice aquí, la jerarquía de verdades no significa que una sea más grande que la otra o más importante que la otra, o que si yo creo en una cosa puedo desentender o no creer en otro. Eso no es la jerarquía, sino que es un principio orgánico donde que no puede ser confundido porque es una verdad establecida. Significa que esta verdad de fe está agrupada en torno a un punto central. Pongamos un ejemplo, y esta es una analogía, el ejemplo. Que, por ejemplo, bueno, a María se le da un culto por ser, no solamente por ser la madre, ¿verdad? Por ser la madre de Jesús, sino que anteriormente es el primer ser humano redimido por Jesús. O sea, fíjense que generalmente no se llega a pensar hasta ahí, pero esa es una verdad de fe. O sea, María es muy importante, tiene un lugar central, por supuesto, pero es por Cristo, ¿verdad? Igual nosotros somos hijos por el Hijo, o sea, por méritos de Cristo. Bueno, todas estas verdades tienen una jerarquía. Y decíamos entonces que al principio lo que hizo Vaticano II es poner a Cristo en el centro. Entonces, igual, en el centro de la liturgia, en el centro de la adoración, está en el centro. Ese es el tema, ¿verdad? Luego la unidad. Prevalece el tema de cómo el magisterio de la iglesia ha puesto los parámetros de hasta dónde puede creer uno y hasta dónde no. O sea, eso es un dogma, ¿verdad? ¿Y de dónde se saca ese dogma? Pues justamente de la Sagrada Escritura. Y luego el realismo en la exposición de los contenidos, porque es una doctrina clara, sencilla, ayuda a que las personas puedan pues entenderla, a entender su fe, ¿verdad? Entonces, eso es como muy importante para decir, bueno, que es un libro aburrido, pues sí, pero tiene cosas muy interesantes que si le pone un poquito de atención, va a ver la riqueza que tiene como valor doctrinal, ¿verdad? Quiere decir que la doctrina que está aquí ha sido respaldada por el Papa. Es un instrumento, el catecismo es un instrumento válido, autorizado. A veces andamos buscando libros que no sé, para crecer de una o de otra manera. Y se dan cuenta ustedes que justamente el catecismo de la iglesia es eso, está avalado por el Papa, es un instrumento autorizado al servicio de la comunidad. Es una norma segura. Si ustedes no quieren
transmitir algo de lo que no están seguros, pues van a su catecismo. Así como decíamos, si nos preguntan sobre un versículo de la Biblia, yo no sé cómo, pero tengo que dar la respuesta, pues busco en el comentario de pie de página qué es lo que significan esos numerales, ese versículo, y ustedes se dan cuenta que no podemos como sacar ese versículo de todo el texto, porque tenemos que entender un poquito lo de antes, lo de después, un poquito de la historia. No es tan fácil dar una opinión, porque realmente no debemos dar una opinión. Debemos dar lo que dice, lo que se ha recibido, el depósito de la fe. No podemos dar nuestras creencias ni nuestras opiniones. Y el catecismo es norma segura de enseñanza de la fe. Y es el medio para conocer mejor las riquezas de esta historia de la salvación. Es algo que se ha simplificado como un catecismo útil para reforzar la unidad de la fe apostólica, o sea, la que se recibió primero, la que Jesús transmite a los apóstoles, y útil para que el ser humano vaya razonando y entendiendo con esperanza lo que cree, ¿verdad? Eso es básicamente el valor doctrinal y las observaciones importantes que tienen. Es que el catecismo no es una especie de superdogma, ¿verdad? O sea, hay que leer el catecismo porque eso, no. Es una herramienta que hay que utilizar, ¿verdad? Cada punto de la doctrina se va desarrollando para que yo no la repita solo como que soy lorito, ¿verdad? No todas las páginas tienen el mismo valor ni la misma importancia, ¿verdad? Igual que cuando nosotros vemos el texto de la Sagrada Escritura, no todo lo que está dicho ahí es revelación, porque está escrito y está utilizando una forma literaria y está utilizando un contexto histórico. Por eso tenemos el otro módulo de Sagrada Escritura, ¿verdad? Donde vamos comprendiendo que lo que se recibió oralmente, se transmitió oralmente, y después al escribirlo se utilizaron formas literarias como cuentos, como leyendas, para contar una revelación, una verdad de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar dentro de ese contexto literario cuál es la verdad que se está revelando, ¿verdad? Igual pasa con el catecismo, pero en sí refleja la enseñanza de toda la iglesia, ¿verdad? Acuérdense que católico quiere decir universal, entonces del universo católico, ¿verdad? Rechazarlo en su conjunto significa separarse inequívocamente de la fe y de la enseñanza de la iglesia. Entonces, cuando yo digo, yo no creo en esto y esto está aquí, pero yo no creo, bueno, pues entonces ya saben ustedes qué es lo que está pasando, porque se están exponiendo verdades cristianas que se han recibido, que nadie las ha inventado, pero que tenemos que entenderlos desde todos esos contextos, ¿verdad? Culturales, hay muchas verdades que se van teniendo, pero que Cristo forma parte del centro. E incorpora las innovaciones de Vaticano II. ¿Por qué? Pues porque Vaticano II es la actualización de todo eso. Entonces va entrando toda la iglesia, empezando pues por los sucesores de los apóstoles, los obispos. Luego están todos los que trabajaron para redactar los catecismos, sacerdotes, catequistas, fieles cristianos, que son todos los destinatarios. Pero dice aquí, ¿cómo aceptarlo? Pues si va siendo clara mi fe, mi razonamiento, si me ayuda a la liturgia, si me ayuda a la oración, si me ayuda en la fe, pues entonces es algo que ¿por qué lo voy a desechar, verdad? Pero hay que saber cómo utilizar, por eso el manejo, cómo hay que manejar ese catecismo, ¿verdad? Es que es esta parte, ya, casi para finalizar.
y que ustedes lo tienen aquí, el manejo del catecismo. Está concebido como una exposición, ya dijimos, orgánica, o es como un organismo sistemático de la fe. Es preciso, por tanto, leerlo como una unidad. Es lo que estábamos viendo. Si yo quiero un tema, no lo puedo sacar del todo, sino que tengo que ver a qué unidad pertenece, ¿verdad? Hay muchas referencias en el interior del texto. Ya les conté que hay un índice analítico al final. También hay un índice temático. Frecuentemente los textos de la Sagrada Escritura no son citados literalmente, sino se hace una referencia a ello. Entonces se necesita usar la inteligencia para ir entrando en esos pasajes. Cuando en ciertos pasajes se utiliza letra pequeña, eso no indica que se trata dice, con ellos se indica que se trata de temas históricos o temas de defensa de la fe, que es la apologética, o de exposiciones doctrinales que complementan la idea que están dando. También hay citas en letras pequeñas de las fuentes de los padres de la iglesia, de la patrística, de las fuentes litúrgicas, del magisterio de la iglesia, de quienes escribieron, que se llaman agiógrafos, y su finalidad de estas citas es enriquecer esa exposición doctrinal. También se han escogido algunos textos para dirigir la catequesis, ¿verdad? Pero al final de todo, hay unidad absoluta en todo el catecismo. El catecismo contiene 2.865 puntos en numeración corrida. Cada párrafo está marcado con un número en negrita, o sea, sobresale el número. Al margen del número, al margen, los números rojos son referencias de textos relacionados con el tema, tratados en el párrafo. También veíamos en el índice de temático está esa referencia, ¿verdad? ¿Dónde pueden encontrar sobre ese tema? Hay varios índices, el índice del texto que hace mención a las citas bíblicas, a los documentos conciliares y sínodos y a los escritores eclesiásticos. Se llama índice de textos. También hay un índice analítico que hace mención a los temas o índice de temas temático, ¿verdad? Con sus definiciones, y hay un índice general. Hay que ver las siglas, porque muchas veces las personas no entienden las abreviaturas y hay que entender de qué se trata. Y luego está todo dividido, como les empecé a explicar, el prólogo, luego están las partes, los capítulos, los artículos, los numerales. Conclusión, pues este es un instrumento, el catecismo es un instrumento que permite a todos los cristianos comunicarse entre sí, con Dios, con el lenguaje universal de la fe. No se escribió con intención exclusiva de saberlo. Hay que hacerlo vida, ¿verdad? Hay que encarnar, igual que la Sagrada Escritura, ¿verdad? O sea, todo esto no es solamente para un conocimiento intelectual. El catecismo hay que hacerlo vida. No hay que presuponer, sino proponer la fe. Presuponer quiere decir no es lo que yo imagino, lo que voy a transmitir. Lo que yo propongo es la fe recibida manifestada por Dios, transmitida por Jesús, recibida por los apóstoles y conservada por el magisterio. Entonces, esa es la fe que hay que proponer. Urge llevar a todos a la salvación. Es un hecho que muchos no la conocen, no la tienen y muchos otros pues ni les interesa, ¿verdad? Entonces, aquí tienen lectura complementaria, que es el depósito de la fe, de la Constitución Apostólica de Juan Pablo II, ¿verdad? Que lo tienen aquí como lectura, es una lectura un poquito larga, ¿verdad? Pero muy importante para que ustedes vayan viendo
el espíritu con el que se redactó el catecismo, cómo se distribuyó el valor doctrinal y la conclusión de esta herramienta, ¿verdad? Así es que tienen unos minutitos para preguntas, dudas o algo de la sesión 11. ¿No? ¿Todo clarísimo? Sí, licenciada, Dios se lo pague. ¿Y cómo van para los trabajos? ¿Alguna duda, pregunta para los trabajos que deben de entregar el sábado? ¿Cómo van? ¿Atrasadas, al día? ¿Cómo van? ¿Van bien? Licenciada, ¿Qué manda? Nosotros cuando la veamos el día del examen o algo, pues sí, ¿verdad? El día del examen, nosotros vamos a tener que llevarle todas las evaluaciones. en físico. Pues como Sor Teresita dice que posiblemente van a estar ustedes. Yo no sé al fin si van a estar o no van a estar, ¿verdad? Como Yo siempre. creo que esta vez sí. Esta vez sí. Para la evaluación, sí. Para este sábado no, para la evaluación. Ah, sí, es en junio, el 25, el día del maestro, que me van a hacer una fiesta. Ah, sí, sí. Ahí llegamos. Yo les voy a hacer el examen y ustedes me van a hacer una fiesta a mí. Nosotras llegamos como invitadas. Nos va a llevar regalos. No, bueno, pues sí, yo creo porque no lo han mandado, ¿verdad? Porque los únicos que tengo son me imagino que lo tienen ahí guardadito o no lo han hecho. Pero en los cuadernos. Ah, lo tienen en cuaderno. Ah. Bueno, pues solo me lo enseñan y yo no me quedo con el cuaderno, sino que ahí les doy el visto bueno. ¿Les parece? Sí, licenciada. Ok. Yo sí estoy un poco atrasada, licenciada, pero yo me voy a poner al día. No, pero no se agobien tanto tampoco. Ahí a las que vean que están atrasadas y vean cuál es donde van atrasadas, y les hago tal vez alguna pregunta ahí personal del tema, y vea, como también va a haber acuérdense que eso no es toda la nota, ¿verdad? Va a haber la evaluación. Sí. Nosotros teníamos un poco de duda, licenciada, sobre el catecismo. Es en la segunda parte, en la parte del credo. Ajá. El credo niceno-constantinopolitano. Ajá. Sí. ¿Lo qué? Sí, teníamos un poco de dudas en qué había pasado. Sabemos que estaba la herejía, ¿no? Del arriano. Ajá. Pero no tenemos bien claro en sí qué pasó y luego por qué se hizo el concilio. Bueno, todos estos concilios fueron cristológicos, ¿verdad? O sea que el problema que incluso los evangelios tratan de responder quién es Jesús. Porque para muchos, Arrio pues era un obispo, ¿verdad? O sea que tenía a su cargo una comunidad. Y igual en otro concilio es Nestorio, ¿verdad? Entonces, todos estos eran obispos, estaban dentro de la comunidad cristiana, pero tenían el tema de ¿quién es Jesús al final? ¿Quién es? Los 4 evangelios quieren responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es lo que decíamos anteriormente. Para muchos, pues es un hombre, lo conocieron, lo vieron y lo vieron morir. Y entonces para ellos ahí quedó la historia. Era un hombre, ¿verdad? No era Dios. Un gran hombre, un buen hombre, pero no Dios. Entonces, estaba dividida la respuesta en relación a Jesús. Para otros que sí creían en la resurrección y todo eso, pues sí era Dios, pero no era hombre. Para otros que querían conjugar que sí era hombre y que sí era Dios,
pues pusieron el hecho de la apariencia. O sea, era hombre en apariencia. Pues todo eso estaba en las comunidades primitivas. Esas comunidades primitivas, pues a esos pensamientos se le llamó herejías. ¿Qué es una herejía? Pues es una verdad a medias. Creían en Jesús, pero creían en Jesús a medias. Ahora, aquí hay una revelación en la Escritura, sobre todo en el Evangelio de Juan, pero fíjense, el Evangelio de Juan no fue aceptado en el canon junto con los sinópticos. El Evangelio de Juan tuvo un proceso muy largo para ser aceptado en el canon bíblico. Y entonces el problema era realmente si Jesús es Dios o no es Dios. Porque en los evangelios sinópticos se ve que hace milagros, se ve que hace exorcismos y curaciones, todo lo que ustedes quieran, pero Jesús manifiesta que es el Padre que los hace en él. Pero en el Evangelio de Juan, que es totalmente dirigido a los gnósticos que no aceptaban prácticamente ya sea la humanidad o la divinidad, solo partían del conocimiento. Jesús hace revelaciones muy claras, como las que hemos visto en la Pascua, ¿verdad? El Padre y yo somos uno, yo digo lo que dice el Padre y regreso al Padre, quien me ve a mí ve al Padre. Entonces esas revelaciones cuesta mucho como organizarlas en la mente. Entonces cada postura favorece una parte. Entonces primero empieza el concilio de Nicea, que es el primero cristológico. Cuando ya hablamos el Niceo Constantinoplano, entonces ya estamos hablando de el segundo concilio, ya donde la herejía no se ha quitado totalmente. Bueno, pero la verdad es que esa herejía aún continúa, porque las personas todavía tienen esa tendencia de ver solo una realidad de Jesús, ¿verdad? Por eso aquí dice, el catecismo no solo hay que leerlo, conocerlo, hay que hacerlo vida, porque mucha gente piensa que a Dios o a Jesús se le cree porque se le da un culto como Dios, pero no se le ocurre que es modelo de vida. Entonces hay ese problema que tiene el concilio de Nicea y que tiene el concilio de Constantinopla y que se resuelve con esta confesión de fe, una más corta y otra más larga, porque la otra es más larga, pues lo único que intenta es afirmar que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Y que esa realidad no se acepta con el intelecto, sino se acepta pues como por una gracia, que es lo que dice el catecismo al principio. Entonces, cuando usted va leyendo aquí en el credo y su elaboración, si usted quiere, les comparto, porque ya nos quedan 2 minutitos, les comparto un material para que ustedes lo lean, se lo paso a Sor Teresita, de esos dos, ¿verdad? El símbolo de los apóstoles, que lo tienen como más pequeño, ¿verdad? Que fue el primero, el de Nicea, y luego el de Nicea Constantinopla, y ustedes lo ven aquí en la página 50, que es más desarrollado, ¿verdad? ¿Qué es Dios Padre Todopoderoso? ¿Cuál es su acción? ¿Qué es su Hijo? ¿Cuál es su acción? ¿Qué es el Espíritu? ¿Cuál es acción? ¿Cuál fue la causa, la razón por la que lo mataron? Pues, ¿por qué fue? ¿Verdad? Pero todo eso lo que provocó fue la resurrección. El de los apóstoles está como más reducido. El otro lleva como más explicación, obviamente porque la herejía no había sido erradicada, ¿verdad? Entonces, pero yo les puedo pasar un documento que les puede aclarar un poquito más este tema de los dos credos que tienen aquí. Pero el primero es el concilio de Nicea y el segundo es los dos concilios. Ustedes saben que un concilio lleva el nombre del lugar donde se realizó. Entonces el apostólico, el primero se realiza en Nicea y el otro se realiza en Constantinopla.
O sea, son años después. No sé si le queda por ahí o les mando el material para aclararles más la idea. Hermanitas. Muchas gracias, licenciada. Ok. Bueno, entonces que pasen feliz tarde. Nos vemos, si Dios lo permite, dentro de 8 días. No, el sábado. Dentro de 8 días también nos vemos, pero pero primero nos vemos el sábado. Dios se lo pague, licenciada. Muchas gracias, licenciada, por el tiempo. Gracias a ustedes por dedicarme este tiempo. Feliz tarde. Feliz tarde. Adiós, Pórtense hermanita. bien. Adiós.